Bienvenidos a Common Ground, su show del Commonwealth de Massachusetts. Yo soy Fernandito Bosa y esta tarde estoy representando al Sheriff Steve Tonskin, donde él está en campañas por el derecho de las reglas de la estación de televisión. Estamos respetando esas reglas. Pero conmigo, esta tarde tenemos a Félix T. Arroyo, que nos va a hablar un poquito de su carrera, porque es un hombre muy, muy interesante e importante en nuestra comunidad. Félix, buenas tardes. Muchas gracias por esas palabras tan dulces y agradables. Yo me siento feliz de poder haber hecho trabajo para la comunidad y de tener la oportunidad a mi edad de todavía continuar haciéndolo. Como tú sabes, yo soy electo regidor de la Corte de Familia y Herencia. Y nosotros tenemos muchos casos que vienen a esta corte. El regidor lo que hace es encargarse de tu caso. El juez toma la decisión, pero el regidor tiene que hacer todo el papeleo que es necesario. Tú lo haces, pero tiene que entregarlo y el regidor tiene que revisar que ese papeleo está bien, o mi personal, y te va a pedir el cambio de papeles que sea necesario para tu caso. Los casos que nosotros pegamos en familia incluyen divorcio, visitación, cambio de nombre, derecho de sostenimiento al niño, y inclusive definir la herencia, es decir, alguien muere en la familia, tenga poco dinero, mucho dinero, hay que utilizar ese dinero adecuadamente y tiene que haber alguien encargado de eso y es un proceso para hacerlo. Hay diferentes tipos de divorcio. Divorcio de contención, es decir, donde los dos no están de acuerdo, o una persona somete al divorcio y el otro quiere ciertas propiedades que esta persona tiene que no quiere dar, o quiere ciertos arreglos con visitación que la otra persona no quiere dar. Eso es un divorcio de contención. Divorcio por acuerdo es que ambos están de acuerdo, firman los mismos papeles, ya han desarrollado qué es lo que quieren hacer y quién se va a encargar de qué en relación al niño. Si hay alguna área que arreglar, entonces hay mediación y de esa mediación se sale con el acuerdo final. Esos son preferibles porque para el beneficio del niño, esa pareja está tratando de buscar la manera de hacer las cosas bien. Los de contención son necesarios muchas veces porque es posible que la otra persona sea intransigente con lo que tú quieres hacer y es necesario que haya un acuerdo y eso lo determina el juez. Tú pones tu posición, la otra persona pone la posición y el juez lo determina. Hay en nuestra comunidad muchos casos donde la persona está aquí, quiere divorciarse de una persona que se mudó hace varios años, no sabe dónde está, quiere volverse a casar, quiere hacerlo legalmente. Para hacer eso tiene que divorciarse de esa persona que lo abandonó o la abandonó hace muchos años. Hablando de eso, también bregamos con problemas de agresión en el matrimonio y damos el permiso para que la persona no pueda acercársele a la que ha sido víctima de abuso. Y en eso son muchas áreas, como tú verás, que son bien confidenciales. Nosotros bregamos con una confidencialidad absoluta con sus casos, excepto que hay una situación que la gente en general tiene que saber, y es que una vez el caso está definido, ese caso, a menos que sea separado, impound, es decir, haya llegado a un acuerdo con el juez para que sea cerrado el caso, de manera que no pueda verlo nada más que las partes. Mientras eso no pase, ese caso es abierto al público, abogados, investigadores, personas que quieren analizar algunos puntos, miran a esos casos. Lo que esas personas no pueden es públicamente definir los nombres de las personas de ese estudio, ¿ves? Y solamente es para visión de esa persona, y nosotros brigamos mucho con eso. Con el sheriff tenemos un acuerdo que significa los alguaciles, porque cuando una persona somete para el divorcio, tiene que dejarle saber a la otra, porque tiene derecho a saber que hay un caso contra esa persona de divorcio, que ese caso se está llevando a cabo. Entonces la persona tiene que llevar el caso a los alguaciles, el alguacil le entrega la carta a la dirección conocida. Si no se conoce la dirección, a la última dirección donde la persona vivió. Si eso no se puede hacer, entonces hay que publicarlo en un periódico de mayor circulación dentro del área donde esa persona vive. Por ejemplo, si la persona es de El Salvador y no se sabe dónde está, pero se fue a El Salvador, hay que publicarlo en un periódico de El Salvador, que hay un proceso de divorcio en la Corte de Boston. Y si esa persona se entera y quiere participar, lo puede hacer a través de teléfono. Se hace un acuerdo para que esa persona esté presente en corte a través de una llamada telefónica. Hay muchos detalles, como verás,
que afectan a la familia. Nuestro interés es que el niño sea el menos afectado y por lo tanto que los casos se lleven a cabo lo mejor posible. Siempre tiene que haber unas clases de paternidad y un recibo de que la clase de paternidad la tomaron para poder llevar a cabo el divorcio, que les da seguimiento sobre la responsabilidad legal de cada una de las partes con sus niños. Así que en la Corte de Familia hay muchas cosas interesantes. Con relación a la herencia, muchas veces la gente no sabe, pero es importante que si no se dejó un testamento y no tenemos prueba de testamento, entonces la persona tiene que someter prueba de familiar. Puede ser el hijo, puede ser la mamá, puede ser el padre, pero inclusive porque no se sabe cuántas otras personas tienen derecho a eso. Exacto. Inclusive si no hay dinero, si lo que hay es simplemente propiedad, estaba rentando y tiene un par de muebles y un automóvil, aún así hay que hacerlo. Y hay que publicar para que todas las partes sepan que hay un proceso en el cual se va a adjudicar a la persona la autoridad de definir el uso de la propiedad. Es una autoridad legal, es importante. Así que muchas veces lo que yo le digo a la gente, haga su testamento. Nosotros no hacemos el testamento, pero haga su testamento. Si no lo quiere hacer al frente de abogado, lo puede hacer con un affidavit, con un notario público, que diga, yo quiero que se haga esto, que se haga esto. Inclusive si usted quiere que sea cremado o sea enterrado o aquí o en su país de origen, eso lo tiene que poner en su testamento. Nosotros no bregamos con esa parte, con la parte que bregamos es con aquello que significa valores, valores económicos. Y muchas veces lo que pasa es que la persona tiene unos ahorritos, unos $1,000, unos $2,000. Eso se llama una solicitud de herencia informal, porque no requiere mucho más que lo que se va a hacer. Siempre hay un pago en las herencias. En todos los casos que tienen que ver con divorcio, con cambio de nombre, con manutención del niño, se puede hacer un waiver, es decir, se puede obviar el pago, pero tiene la persona que cualificar económicamente para hacerlo. Como verás, las facetas son muchas. Nosotros vemos 18,000 casos al año. Y los archivos nuestros tienen más de 300,000 casos. O sea, y la responsabilidad del regidor es el mantenimiento y cuidado de esos casos. Ahora todo está electrónicamente, pero eso empezó en el año 2000. Es decir, todos los casos anteriores a eso no están electrónicamente. Con el tiempo ya eso va a ser menos, son casos históricos, pero muchas veces hay que mantenerlo porque, por ejemplo, hay un niño que es autista y 20, 25 años todavía va a ser autista, así que todavía tiene que haber un proceso legal con esa situación y con ese niño, de quién va a ser el custodia del niño. Padres y madres que son ancianos o que tienen Alzheimer, ¿quién es el que está a cargo de esa persona? Hay un proceso también legal en la Corte de Familia donde una persona, uno de los hermanos, una de las hermanas, una tía, un tío, se encarga de esa persona. Para eso también tiene que haber un proceso, porque si hay otra persona dentro de la familia que lo quiere hacer, tiene que haber un proceso legal. Se pueden llevar casos que no tengan representación de abogados, los puede llevar la persona. Y tiene que saber llenar la forma, y si no sabe, hay un centro de ayuda que le podemos ayudar en eso. En el cambio de administración, lo que yo hice, a pesar de que soy electo, es que empecé a promover personas internas que venían regularmente, que hacían su trabajo sin queja, que se encargaban de ayudar a otros. Ese tipo de personas, para dar ejemplo, los promoví. Y he promovido 5 personas ya. Uno de ellas es una mujer handicap que tiene poca visión, otra es una mujer negra, otro tiene sangre nativoamericana, porcentaje reconocido legalmente, y 2 que son naturalizados, uno del Líbano y el otro de Irán. O sea, como verás, son personas que a lo mejor no hubieran podido ser promovidas en otra ocasión. Pues yo quiero dar ese ejemplo. Exactamente. Las posiciones que ellos dejaron, pude llenar 4. Llené 2 con latinos, una muchacha dominicana y un muchacho puertorriqueño, jóvenes que tienen mucha energía y pueden llegar a mucho dentro del sistema. Una mujer caboverdiana que regresó al plan de trabajo después de algunos años que no había estado trabajando, que trabajaba en otra división del gobierno, pero nosotros la reclutamos, y un muchacho haitiano.
Eso lo que hizo fue multiplicar el servicio que podemos dar en diferentes idiomas, a la vez de que esas personas tienen la destreza para hacer su trabajo. Eso aumentó en un 90% el reclutamiento de personas de color en las cortes. Como tú sabes, Fernandito, yo soy el primer latino en la historia de las cortes que asume esta posición de regente. Esta posición existe desde los 1600, porque históricamente, aun cuando estaban aquí los ingleses a cargo, prefirieron dejarle eso a los residentes porque no querían envolverse en cosas que no les dejaban dinero o poder. Y eso de las trifulcas, en esa época el 90% era herencia, ahora el 90% es divorcio y familia. Ha cambiado la situación sobre los años, pero en esa época ellos decidieron, no, si hay divisiones de herencia entre dos familiares, nosotros no vamos a meter en eso, háganlo ustedes. Entonces, estas posiciones fueron electas por primera vez. Las primeras elecciones que se hicieron en el estado de Massachusetts, antes de ser un estado de los Estados Unidos, fueron para los regidores, para los sheriffs y para las cortes. Es decir, que tiene mucho proceso histórico. Y como es del estilo antiguo de gobierno, es el condado, que ahora se usa más la ciudad, el pueblo, y es el estado de Massachusetts y tiene división por pueblo. Pero aún así existen estados que componen diferentes ciudades. El de Suffolk, que es el que yo dirijo, incluye Boston, Revere, Chelsea y Winthrop, lo cual te da una idea. Nosotros tenemos ahora 90% de las personas que vienen a corte se representan a sí mismas. Así que es bien importante que sepan cómo llenar los papeles, que tengan traducciones y que puedan llevar su caso, no importa de qué idioma vienen. Así que nosotros tenemos esos procesos también. Vino preparado. Vino preparado porque... Es el trabajo de día a día, tú sabes. Vino preparado porque sin ninguna preguntita me lo dijo todo. Fíjate, muy interesante todo lo que dijo y todo lo que de verdad explicó, porque en general es bueno saber que hay un edificio donde representa todos esos servicios. Yo he ido a ese edificio, sí. Bien limpiecito, todo cortesía, pero sí lo puede confundir a uno, especialmente si uno nunca ha entrado a un edificio así. El asunto que es grande, el asunto que a veces uno no ve a alguien que habla su idioma, no sabe dónde preguntar, está buscando letreros, está leyendo qué piso, y entonces uno llega a donde primero encuentra una puerta abierta y de ahí, si hay gente que te atienden, tiene que uno tener paciencia y después te atienden como coordinado, y entonces sí te van atendiendo poco por poco. De paso, la registraduría está en el tercer piso. Y hay varias cortes en ese edificio, compartimos con muchas cortes. La Corte de Familia y Herencia está en el cuarto piso y la registraduría en el tercer piso. Hay la división de probatoria y la división del Departamento de Revenue de entradas económicas, porque hay que certificar cuánto el padre va a aportar para el mantenimiento del niño, o la madre, si la madre trabaja y le dan la custodia a los padres. Una cosa interesante, yo sé que el sheriff tiene la custodia de la gente que está cumpliendo sus condenas. Ellos tienen derechos y muchas veces nosotros recibimos papeles para divorcio, papeles para cambio de nombre, que vienen de la prisión. Estas personas nosotros le damos preferencia en términos de llenar su papeleo y le devolvemos inmediatamente lo que necesita, ¿verdad? Porque es certificado. Muchas veces ellos quieren tener el certificado de divorcio para poder casarse de nuevo, porque estando en la cárcel muchos se casan de nuevo, pero tiene que hacerlo legalmente, y si estaba casado tiene que hacer el divorcio oficial. Inclusive los padres que no están casados tienen un proceso casi como divorcio para poder establecer la visitación de los niños, el mantenimiento del niño, las visitas que va a tener el niño, si va a haber beca educativa o no, quién se va a encargar de la salud, todo ese tipo de cosas. A pesar de que las personas no estén casadas, tienen hijos en común, la separación implica qué va a pasar con esos niños, y hay que hacerlo en corte. Con las personas que están privadas de su libertad, también hay vistas públicas en las cuales pueden llamar por teléfono. Hay que arreglarlo, pero se lleva la vista pública con la persona que está en prisión presente en la corte a través del teléfono.
Y muchas veces ellos entregan papeles que están incompletos, se les envía nuevamente la forma, se les explica cómo llenarlo y ellos se encargan de entregar los papeles. Pero hemos encontrado que mucha gente que está presa busca la manera de entender claramente qué es lo que está haciendo. Hay gente en las cortes, en las prisiones que los ayudan, ellos van a la biblioteca, ellos revisan todo, muchas veces se conocen sus casos muy bien, conocen también lo que tienen que hacer en cortes y en la corte de familia no es una excepción. Así que muchas veces las personas que están más preparadas para llevar a cabo su papeleo son las personas que están en prisión, irónicamente. Así es. Ellos también tienen derecho a tener visita de niños. Como tú me estabas hablando antes del programa, a veces es difícil porque es emocional. Sin embargo, es importante que el niño tenga conocimiento de que el padre, a pesar de que esté en una situación difícil, de que esté privado de su libertad, aún lo quiere y está dispuesto a verlo, está dispuesto a hablar con él y tiene esperanza de cuando salga a estar con el niño. Le ayuda tanto al niño como al padre tener esa experiencia. Así que nosotros lo fomentamos también. Así que la Corte de Familia, nuestra principal intención es servir a la familia, especialmente al niño, que todos los trámites que haya que hacer se hagan, pero que se hagan de una manera que facilite la responsabilidad de los padres con los niños. Por eso tienen que ir a esa entrevista de padres, a ese entrenamiento de padres, por eso hay programas de mediación, por eso hay ciertas fórmulas que hay que entregarle para que lo cumplan, por eso es que a la otra parte tiene que saber que hay un caso, aunque no esté presente, que sea opción de la persona no venir al caso, pero que sepa que existe un caso contra él, ya sea por mantenimiento del niño, ya sea por visitación, ya sea por divorcio oficial. Porque personas pueden cambiar su camino y separarse, no volverse a ver y de momento necesitan un divorcio oficial. Y ahí es donde viene el proceso. Bueno, ya lo oyó ahí nuestro invitado, Félix D. Arroyo, de Family Probate Court. Muchas gracias and we'll see you soon.